Amén. Alabado sea el Señor. Les traje esta vez una presentación porque quizás sería un poco más complejo de seguir este mensaje que va a ser muy figurativo, simplemente con palabras. Así que vamos a aprovechar las figuras que la Biblia nos muestra. Zacarías está viendo su segunda visión de noche. Me voy a concentrar en los últimos versos del capítulo 1 de Zacarías, los versos 18 al 21. Y lo que ve Zacarías en esta segunda visión básicamente son esos 4 cuernos y 4 herreros. La traducción que hemos leído dice carpinteros, pero quizá una mejor traducción son herreros que vienen a cortar esos cuernos. Los cuernos son representación del poder de las naciones. Es claro, ¿verdad? Cuando se explica acá en el texto, en el verso 21 especialmente, me encanta esta dinámica que se da en el texto bíblico, que el profeta pregunta. El profeta no se queda con la duda. Igualmente, nosotros los hijos de Dios podemos preguntar al maestro de maestros que tenemos a nuestro lado, que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo. Jesús dijo que nos daría el Espíritu Santo y que Él nos guiaría a toda verdad. El Señor prometió entonces que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Por supuesto, es válido preguntarle a otro hermano que quizá conoce un poco más la palabra del Señor, pero no abandones la oportunidad de preguntarle al Espíritu Santo y dejarte guiar por el Espíritu Santo para entender el texto de la palabra. Estos cuernos, yo les había dicho que el libro de Zacarías es uno de los libros considerados como más apocalípticos, según ese término moderno que se usa para describir esta literatura profética, que realmente la palabra apocalipsis significa revelación y no es nada, como les dije el otro día, para asustarse, sino que es un privilegio que el Señor nos da acceso a estas informaciones. Zacarías está viendo algo que está sucediendo en el trasfondo de las cosas reales que nosotros vemos. Él dice: después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Eso es todo lo que él ve, él no ve más. Y el profeta tiene su segunda visión, hay que decirlo, después de la visión de los jinetes, donde el Señor ha proclamado en el verso 15 de Zacarías 1, con gran enojo estoy airado contra las naciones que están reposadas. Pues yo estaba un poco airado, pero ellas agravaron el desastre. Nosotros, como gente que vive en el siglo XXI, tenemos un privilegio muy especial, y es de ver en retrospectiva lo que los profetas vieron en perspectiva hacia el futuro. Para nosotros mucho de esto ya es historia. El profeta Daniel ha tenido también visiones. Interesante, Daniel tiene la primera visión, más bien dicho, el rey Nabucodonosor tiene ese sueño en Daniel capítulo 2 y mira una estatua partida en 4 partes, una parte de oro, una parte de plata, una de bronce y una de hierro, que al final en sus pies termina el hierro mezclado con barro. Y después, eso fue 80 años antes de la visión que Zacarías está teniendo acá, cuando el pueblo acababa de llegar al cautiverio babilonio. Después Daniel mismo tiene una visión de 4 bestias que realmente describen lo que está pasando aquí. Así que cuando ahora el profeta mira estos 4 cuernos, es inevitable. Recuerden que Zacarías viene de una casa sacerdotal y, como leímos en el texto que leímos el día de hoy, él es joven.
Le dice, el Señor le dice, dile a este joven. Zacarías todavía está joven, estamos en el año 520 antes de Cristo. Y la última visión que tuvo Daniel fue en el año 560, 40 años antes, separados exactamente por 40 años, alrededor del año 600, después 560 y después 520, el tiempo de Zacarías, 40 años entre cada visión, entre cada revelación. Ahora se aclara un poco este asunto y la conexión con lo que Dios entonces le reveló a Daniel, tanto en el capítulo 2, donde está la visión de la estatua, y como también en el capítulo 7, con la visión de las bestias, es inevitable. Y por eso les dije, les voy a traer mejor la figura, porque aquí pues alguien intentó hacer la figura de lo que Daniel está viendo. Zacarías solo mira 4 cuernos. Los profetas saben lo que significa un cuerno. El cuerno es un símbolo de poder. Y para él, como les dije, siendo miembro de una casa sacerdotal, es inevitable que va a tener en cuenta las visiones que el profeta Daniel tuvo. Este fue el sueño de Nabucodonosor que le revela Daniel. Tal vez si han leído el texto o lo pueden leer por supuesto en casa, ahí está, ¿verdad? En Daniel 2. El rey le pone un reto a todos sus sabios y les dice, ustedes me van a decir qué soñé y me van a dar la interpretación. Y los sabios se vuelven locos porque dicen, ¿cómo pides que te digamos lo que soñaste y que te demos una interpretación? Imposible, pero no hay nada imposible para el Señor, y ahí entra el profeta Daniel y revela y le dice, mira, la cabeza de oro eres tú, después se va a levantar otro reino que va a ser inferior a ti, y después se va a levantar un reino de bronce, y finalmente otro de hierro que va a ser mezclado con barro. Daniel va a describir eso en sus profecías, no solo acá en este punto donde se aclara un poco, en el año 600 antes de Cristo, pero 40 años después, él tiene visiones y mira estas bestias. En Daniel 7 él registra eso. Mira esa bestia como un león, que es el imperio babilónico, en el que él todavía está viviendo, pero que está por caer. Luego mira el imperio medo-persa como un oso, esa es la segunda bestia. Y la tercera bestia es el imperio griego como un leopardo. Y finalmente mira él una bestia terrible, dice él, ni consigue describirla mucho, simplemente dice que es una bestia espantosa. El resto de la profecía de Daniel se va a concentrar especialmente en el imperio de bronce, el imperio griego. Es impresionante los detalles que el profeta Daniel vierte acerca de lo que va a venir en el futuro. Hay muchos críticos de la Biblia que dicen que Daniel realmente escribió su libro en el tiempo que ya estaba el imperio griego, o alguien lo escribió en nombre de Daniel. Gente que no creen en lo que está escrito en la palabra, y que básicamente esta gente no cree que Dios pueda revelarle a sus siervos lo que va a pasar en el futuro. Ese es el problema a veces cuando no hay confianza en la Sagrada Escritura. Entonces se tratan de buscar explicaciones cómo pudo entonces haber hecho Daniel para entender estas cosas, y dicen, no, pues eso es alguien que escribió en nombre de Daniel, pero que realmente no era Daniel. Si son curiosos, ustedes pueden ver que actualmente contamos con mucha evidencia de que Daniel existió en el tiempo que él dice que existió. Y es interesante que estos críticos no toman en cuenta que hay una visión que Daniel tiene también, y son las 70 semanas de Daniel. Y en esa visión de las 70 semanas, Daniel profetiza cuándo va a ser crucificado el Señor Jesucristo. Y se cumple exactamente en el tiempo de Cristo. A mí se me erizan los pelos cuando pienso en eso, en la grandeza de nuestro Dios
para manifestarle a sus profetas lo que va a suceder. Ahora, Zacarías no solo está viendo los cuernos que representan estas visiones de Daniel, sino que él mira también estos 4 herreros. Y estos herreros vienen, va a decir el verso 21, estos han venido para hacerlos temblar y para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno contra la tierra de Judá. Muy bien, lo que va a pasar es que el imperio medo-persa va a vencer al imperio babilónico, eso es lo primero que va a suceder, y después el griego va a derrotar al imperio medo-persa. Y finalmente el imperio romano va a derribar a su vez al imperio griego. ¿Y dónde está el 4º herrero? Es decir, el que va a derrotar al último imperio. Porque este es el primer herrero, digamos, este es el segundo herrero y el tercero. ¿Y dónde está el herrero que va a derribar a este último? En lo que ve Daniel, en Daniel capítulo 2, hay una piedra que no es cortada con mano y que golpea los pies de esta estatua y la desmenuza por completo. Y ese es el Señor Jesucristo, que va a venir y va a vencer y va a derrotar a este último imperio. Así que el último herrero que está viendo el profeta Zacarías va también a juzgar al imperio babilónico, el último imperio, y va a traer el reino que estamos esperando. Esto va a suceder en la segunda venida de Cristo, que esperamos los cristianos. El Señor va a venir y va a vencer sobre este último imperio. Ahora es bien interesante, hermanos, la conexión otra vez. El Señor está revelándole a sus profetas. Y recuerden que lo que dice Hebreos, que el Señor, habiendo hablado en otro tiempo de muchas maneras, a través de sueños, a través de visiones, como en el caso de Zacarías acá, por los profetas, en estos postreros tiempos, dice, nos ha hablado por medio del Hijo. Y entonces el Señor Jesucristo le va a revelar a su siervo Juan el Apocalipsis, que conocemos así en castellano. La revelación es el nombre. Y en la revelación de Juan o del Señor Jesucristo, como muchos han dicho, realmente se debería llamar la revelación del Señor Jesucristo, porque es el Señor Jesucristo quien revela. Entonces vamos a encontrar una continuidad con relación a esta 4ª bestia, al Imperio Romano. En Apocalipsis 10 estamos en un punto donde están terminando, se recuerdan que hay en Apocalipsis esas secciones de 7 procesos. Primero se habla de 7 sellos, después se habla de 7 trompetas y finalmente vienen 7 copas que representan el derramamiento de la ira de Dios. En Apocalipsis 10 estamos al final de las trompetas, es decir, la 6ª trompeta ya ha sonado. Estamos dentro del último sello, ese es el 7º sello que se abrió. Cuando se abre el 7º sello, se abren 7 trompetas. Y la 7ª trompeta abre 7 copas. Bien interesante cómo una cosa está metida dentro de la otra. Así que acá en Apocalipsis 10 estamos al final, cuando la última trompeta suena. Y dice así, el Señor, dice así la revelación: ya no hay más tiempo, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando Él esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Dios, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y aquí hay un problema muy serio de interpretación con relación al Apocalipsis, y ustedes sin duda que han escuchado algunos mensajes al respecto de el Apocalipsis y van a encontrar que hay bastante diferencia. Algunos intérpretes
que yo los considero como muy sensacionalistas, creen que en estos días ya las copas se están derramando. Las copas son el momento final del juicio, el momento que el Señor Jesús describe también en Mateo 24 y 25 como la gran tribulación, como una persecución que no había sido vista jamás. También hay otro pasaje en Primera de Tesalonicenses 2 que nos habla de este momento crítico. Y yo creo que ese momento personalmente creo que no ha llegado. Y que estamos justamente en este momento, cuando el Señor va a decir, en algún momento va a decir, game over, ya se acabó, ya no hay más tiempo, ya no hay más tiempo. Eso todavía no ha sucedido desde mi perspectiva, pero puede suceder en cualquier momento. Ahora veamos más de cerca este cuarto imperio mundial, ahí en Apocalipsis 13 y 17, pero también su final, según la visión de los 4 herreros. La cuarta bestia que mira el apóstol Juan ahora en la revelación del Apocalipsis es bien curiosa. Ustedes pueden leer su descripción en Apocalipsis 13, pero no es casualidad que tenga un cuerpo como de leopardo, el imperio griego, ¿se recuerdan? Las patas de oso, que recuerdan al imperio babilonio o al imperio, acá, persa, medo-persa, gracias. Y finalmente, la cabeza de león, que es así, recuerda al imperio babilonio. Esa bestia espantosa que dice Daniel, una bestia espantosa, él ni siquiera la describe. Si ustedes leen en Daniel 7, él no entra en describir a esa bestia, simplemente dice es una bestia espantosa. Y como les dije, Daniel se va a concentrar en la tercera bestia, pero el Señor guarda este momento y está interpretado muy bien en Apocalipsis 17:8. Uno de los principios claves, hermanos, para entender la profecía es que hay que dejar que la Biblia explique la profecía. En Apocalipsis, aunque es un libro bien complejo de entender, yo lo reconozco, yo tengo años de estudiar la palabra y hace tiempo que estoy leyendo el Apocalipsis y no es fácil entender las cosas, pero hay claves y este verso es una clave muy importante. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto, le dice el Señor a Juan, era. El imperio romano tuvo su existencia y no es. El imperio romano desapareció allá por el año 500 después de Cristo, más o menos. Si ustedes, los estudiosos, no están tampoco muy de acuerdo exactamente cuándo cayó el imperio romano, pero de que cayó es un hecho que cayó. Hubieron intentos, por ejemplo, en la historia, Carlomagno, acá en Aachen, ¿verdad? Lo coronan como emperador del Sacro Imperio Romano Germano, unos 300 años después de la caída del Imperio Romano. Eso fue en el año 800 después de Cristo. Y sin duda han habido más intentos de que este imperio se vuelva a levantar. Lo cierto es que dice el Señor, la bestia que has visto era y no es. Pierde su existencia, pierde su poder. Y después dice, y ha de subir del abismo, pero nos recuerda, y va a la perdición. Es bien interesante, ¿no es cierto? Era, no es, ha de levantarse, pero va a la perdición. Recuerden el cuarto herrero, nuestro Señor Jesucristo. Y como anoto acá, obsérvese en nuestros tiempos el fortalecimiento de los gobiernos occidentales desde mediados del siglo pasado y la última dispersión, pongo acá entre comillas, de los judíos, que tuvo un efecto a la inversa, es decir, se vuelve a fundar la nación, el Estado de Israel, en el año de 1948.
Son eventos que a los que estudiamos los eventos por venir nos llaman la atención. De hecho, muchos eruditos no habían contado con que el Estado de Israel iba a surgir nuevamente. Ya han habido corrientes de profecía que han dicho que el Señor Jesús debió haber venido hace mucho tiempo. Tenemos incluso entre las iglesias cristianas a los adventistas, que ellos creen que Jesús vino en 1848 más o menos, porque habían fechas que habían dado, las corrigieron y no funcionaron, entonces al final le explicaron de que sí vino, pero se quedó por ahí en algún lugar. Bueno, cuando a veces uno se equivoca, uno no haya que decir, ¿verdad? Y si uno no reconoce un error, entonces inventa otra cosa para tratar de componer y reparar la cosa. Bueno, con todo respeto a los hermanos adventistas que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador, pero lamentablemente tenemos que ser prudentes como intérpretes de la palabra del Señor. Lo cierto, hermanos, es que este imperio vuelve a surgir y eso es lo que encontramos acá en Apocalipsis a partir del capítulo 13. Hay un momento final. Desde ahí estamos hablando de la última trompeta. Allí cuando las copas se empiezan a derramar, hermanos, es lo que ha dicho el texto acá. Ya no hay más tiempo. Cuando ese momento llegue, ya no va a haber más tiempo, pero va a ser un momento breve, por así decirlo, de despertar de la maldad del gobierno. Ustedes no son ignorantes de lo que está sucediendo en nuestro tiempo. La amenaza de Rusia en el oeste de Europa ha provocado que la OTAN, la Alianza del Atlántico Norte, se refuerce. Ahora con una nación de Estados Unidos que ha llevado siempre la voz cantante en la OTAN, que se quieren retraer. Y probablemente el temor que muchos tienen es que si el señor Donald Trump vuelve a quedar de presidente, esos si no se salen, por lo menos van a bajar sus aportaciones financieras. Entonces los países europeos están trabajando en eso, en reforzar sus contribuciones para armarse. Sabemos que acá en Alemania esto está sucediendo desde la invasión de Rusia a Ucrania. Se dieron cuenta que la amenaza es real. Lo que está pasando simplemente es que las naciones occidentales están uniéndose con más fuerza. Y esta semana el ministro de Defensa nuestro acá alemán, pues dijo, no, pues nosotros tenemos que avanzar en armarnos, en fortalecer al ejército, pero también debemos estar preparados para que cuando el conflicto nos alcance como alianza del Atlántico Norte, entreguemos el mando a un solo general. Y eso es normal en las guerras, casi en todas las guerras. Por lo menos en la Segunda Guerra Mundial, el señor Eisenhower era el general de las fuerzas aliadas occidentales, es decir, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Los rusos siempre han hecho sus trabajitos aparte, ¿verdad? Son también misterios de la historia y lo vemos en la actualidad. Pero de algo los está usando el Señor, es decir, para que estas naciones, después de tantos años en paz, como me ha dicho un hermano muy querido alemán, él me dice, yo me gozo de que yo he crecido aquí en Alemania en paz. Él ya está por cumplir 75 años este año, y ciertamente estos últimos 80 años sin guerra han sido años maravillosos, ¿por qué no decirlo? Han sido años grandiosos, pero la amenaza está ahí, la amenaza sigue latente. Ahora, al final, sí, va a surgir ese momento de poder unificado, incluso en una persona que se conoce en la profecía como el anticristo, un personaje que va a tomar mando de estas naciones, pero recuerden que esta bestia está mezclada, ¿verdad? O sea, que estamos hablando de que de alguna manera hasta las naciones del Medio Oriente se van a unir en este esfuerzo.
Y lo que está pasando actualmente en Israel ha puesto a muchos, por supuesto, en alerta, ¿no es cierto? Porque ciertamente Israel está defendiendo su integridad existencial, pero a raíz de la barbarie que se da, de matanza de civiles, de amenaza a la población civil, entonces están ganándose cierta animadversión, voy a decirlo así, de los países occidentales que normalmente han procurado apoyarles y apoyarles en su existencia. Y quién sabe si ese tipo de cosas pueden ser detonadores que lleven a naciones occidentales y del Medio Oriente a unirse para crear un conflicto juntos. Eso todavía no ha pasado, por supuesto, y se dan cuenta, por eso les digo, o sea, ese momento todavía no ha llegado, todavía no vemos un imperio controlándolo todo. Tenemos que ser muy prudentes porque cuando eso venga va a ser evidente. Va a ser evidente también y especialmente la opresión a la iglesia. Ahora, el Señor viene, al final vamos a leer en Apocalipsis 17:14, ellos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, ¿quién está con Él? Aleluya. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Amén. Gloria al Señor. Jesucristo, el Cordero, vencerá finalmente al último gobierno mundial que resurgirá por un breve tiempo solamente. Ahora, hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de este proceso? Recuerden que Zacarías es un profeta que alienta la reedificación del templo en Jerusalén. Y lo primero que tienes que aprender, querido hermano, es edifica en tiempo de paz. Todavía tenemos una relativa paz. Edifica. Y la pregunta es, ¿qué estás edificando? ¿Estás edificando de acuerdo al deseo de Dios o estás edificando de acuerdo a tu propio deseo? Quiera el Señor que el Señor te encuentre edificando para su gloria, en su deseo y en su propósito. Y yo les digo algo, hermanos, manténganse entrenados para la persecución. No los quiero asustar con eso, pero es bueno a veces salir a entrenar. Yo creo que les contaba a veces, ¿verdad? Que como a mí me tocaba a veces dormir en un avión o dormir en un bus o donde sea, cuando estuve en tiempo de reposo en Guatemala, yo me iba a un volcán y me llevaba mi sleeping y pasaba la noche casi bajo las estrellas. Así quería un día pasar bajo las estrellas y encima de rocas o arena, pero el agua me azotó y me tuve que ir a meter a una cabaña que había por ahí. Pero es bueno mantenerse entrenado, es muy saludable. La iglesia es una iglesia, la iglesia del Señor debe estar preparada. Si estamos en paz, aleluya. Me encantó una imagen que un día presentó un pastor y como ilustración hizo pasar a una novia, ¿verdad? Vestida con su atavío de novia. Esa es la iglesia, eso somos la iglesia, somos la esposa, la novia del Cordero. Pero cuando la novia mostró lo que llevaba puesto en los pies, eran unas botas militares. Impresionante. Se me quedó grabada esa figura, pero nos recuerda, hermanos, que nosotros somos lavados por la sangre de Cristo, somos la novia del Cordero, pero debemos estar dispuestos, prestos, entrenados para llevar el Evangelio aún en tiempos de persecución y quizá a veces exactamente cuando viene la persecución, y no tiene que ya pasar todo el final de los tiempos para que la persecución venga, porque la iglesia siempre ha padecido persecución a través de la historia y todavía no ha llegado el final de los tiempos. Por eso nos recuerda el Señor ahí en Mateo 25, 24 y 25, son principios de dolores, no se olviden de eso. Zacarías 1:16 nos dice acá el texto: por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto hacia Jerusalén con compasión, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Esto vio Zacarías en la primera visión,
Y esta es la parte que leímos de la tercera visión que vamos a hablar en el siguiente mensaje de Zacarías. Pero mire lo que dice Hebreos 13. 13, me encanta. Voy a leer acá en mi texto para que no se me vaya a torcer el cuello. Hebreos 13, una palabra que el Señor quiere dejar a su pueblo, hermanos, de manera muy especial en este día, que dice así: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su afrenta, porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. Así que, por medio de él, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen, porque tales sacrificios agradan a Dios. Tenemos mucho que hacer, hermanos, ¿no es cierto? Y tiempo para estar también tranquilos, porque el Señor cuida de su pueblo. Es en la tercera visión donde viene esa frase que a muchos les gusta y a veces la sacan mucho de contexto. En esa visión, en la tercera del capítulo 2, donde el Señor le dice a Zacarías que somos como la niña de sus ojos. Y alguien la traducía y decía, el que toca a mi pueblo es como que si, imagínate, como que si le pincharan el ojo a Dios. Es un miembro muy delicado, muy querido, muy preciado. Así somos el pueblo del Señor para Él. Así que, queridos hermanos, tenemos mucho por hacer. Edifícate en tiempos de paz. Aprovecha la tranquilidad. No te vaya a pasar los de los hermanos ahí en los tiempos de Ageo y Zacarías, que solo estaban edificando sus propias casas, pero habían abandonado la casa de Dios. Nosotros somos miembros unos de los otros y debemos estar dispuestos. Por cierto, quiero dar gracias a Dios por el grupo de alabanza que nos apoyó hoy. El viernes pasé por acá y los encontré ensayando. Y dije, qué lindo eso, qué lindo. Y gracias, hermano Mark, porque te vi en acción. Gloria a Dios por eso. Sabía que tú ya antes has ministrado acá y fue lindo verte junto al equipo de alabanza. Oremos por nuestra hermana Noemí, que está quebrantada de salud. Y hermanos, somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Me he gozado mucho de lo que Dios está haciendo. Mantengámonos alertas, estemos contribuyendo, como dice esta palabra, ¿no es cierto? Dando alabanzas al Señor como ese pueblo que fuimos escogidos por Dios. Recuerden que somos un pueblo de reyes y sacerdotes para el Señor. Ministramos delante de Él en alabanza, pero también damos al que tiene necesidad. Hablando de dar al que tiene necesidad, recuerden la caja Dorcas. Yo tengo un problema que es un lujo, la verdad, pero tal vez es ignorancia mía, y más creo que a veces es mi ignorancia. Tenemos una caja Dorcas y mi tarea es que esa ofrenda, que por lo menos la iglesia ofrenda 50 euros mensuales para esa caja, mi tarea es que esa ofrenda vaya a la gente que la necesita. Si ustedes saben de alguien que necesita un poco de ayuda, quizá para alguien 50 euros digan, pero para alguien puede hacer 50 euros una diferencia. Infórmenme, por favor. Tengo el defecto de no saberlo todo, así que si usted me manda un mensaje privado, pastor, hay un hermano que le podría ayudar en una ofrenda, hay una situación. Ayer estaba estuvimos orando con unos hermanos que nos unimos a orar por online, y estuvo la hermana Ami Monterroso desde Mali unida en la oración, y les envía un caluroso saludo, por cierto, así me dijo. Envía a la iglesia, dele a la iglesia, pastor, un caluroso saludo de 44 grados en Mali. Y dije yo, Señor, 44 grados. Y todavía no ha comenzado el calor, me dijo. Pero también ella está orando. Si alguien quiere contribuir a través de la caja Dorcas o decir, mire hermano, una ofrenda para la hermana, ella está orando por unos paneles solares que van a costar más o menos unos 650 euros, más o menos. Ella ya tiene unas baterías que recarga
con la energía que les ponen, pero ahora les están cortando mucho la electricidad. Y por el ministerio que ella hace, ella no puede estar cocinando día con día como hace la mayoría de la gente, sino que tiene que tener un refrigerador para guardar sus alimentos, pero sin electricidad el refrigerador no funciona y se le echa a perder su comida. Cosas tan que nosotros decimos aquí, ¿cómo puede ser? Bueno, eso sucede en la capital de Mali, en Bamako. Imagínense cómo no vivirá la gente en las aldeas. Así que si alguien quiere decir, hermano, yo quiero contribuir, acérquese al hermano Pepe a través de la caja Dorcas, lo podemos hacer con mucho gusto y contribuyamos con una ofrenda. Son maneras como nosotros ministramos como un pueblo de reyes y sacerdotes para el Señor. Ya ven que la profecía no es para asustarse, sino es para estar firmes, es para estar basados en la fe. El Señor nos ha rodeado de su amor y hoy vamos a ver en la Santa Cena esa obra tan majestuosa que Él hizo por nosotros en la cruz, el Cordero de Dios que es digno de nuestra alabanza y nos inspira y nos dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Su presencia nos alienta. Señor Jesús, realmente es maravilloso ser tu pueblo en este tiempo. Queremos aprovechar, Señor, para orar por la paz, por el cese, Señor, de la violencia en el Medio Oriente. Nos da mucha tristeza escuchar estas noticias. Sabemos que hay esfuerzo, Señor, para liberar a los rehenes de Israel y para parar, Señor, esta situación tan desastrosa. Oramos que tú operes, Señor, para que haya valor en las gentes que gobiernan, pero también humildad para llegar a acuerdos. Y lo mismo te pido por Ucrania y Rusia, Señor, que una vez entiendan, una vez más, Señor, que la violencia produce solo muerte, desastre, tristeza y dolor. Y no importa que ya estén juntando millones para volver a reconstruir los corazones, Señor, que quedaron, Señor, dolidos, heridos, los que murieron, no se van a poder recuperar con dinero, Señor. ¿Qué trampa es esa en este mundo? Que pensamos que todo lo podemos resolver con dinero. Perdónanos si hemos puesto a veces nuestra confianza en la riqueza y ayúdanos para que nuestra confianza siempre esté en ti. También recordamos, Señor, nuestra situación como iglesia, donde nos preguntamos recientemente en la asamblea si va a venderse este edificio o no. Y quién sabe, y tú lo permitas y nos ayudes a movernos un poco, Señor, y a entrenar un poco para cuando no tengamos tanta comodidad. Nada escapa, Señor, de tus manos. Si tú quieres que sigamos acá vamos a estar. Y si tú quieres que ya no estemos aquí, tú nos vas a mostrar el camino a seguir. Pero tú estás con nosotros, Señor. Tú vas con nosotros a donde quiera que vayamos. Y nos dices, no temas, porque yo estoy contigo. Aleluya, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu obra perfecta en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.